Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Ya hemos terminado con la iglesia metodista. Hoy vamos a entrar con la iglesia de los mormones y vamos a seguir viendo esta línea del tiempo y vamos a ver los años. Año 33 se funda la iglesia de Cristo, vemos cómo va avanzando. Año 611 se funda oficialmente la iglesia católica, sigue avanzando los años, viene la pequeña reforma del año 1770, luego viene la reforma protestante del año 1517 y nace la primera iglesia, la iglesia luterana, en este año. Luego surge la iglesia anglicana, en la cual perteneció John Wesley en el año 1534 y fundador Enrique VIII. Luego de esa iglesia nace la iglesia presbiteriana en Escocia, año 1560. Vemos cómo los años siguen avanzando. Luego nace la iglesia bautista en Inglaterra, en el año 1609 oficialmente se funda la iglesia bautista, aunque en el año 607 ya estaba grupitos, pero no estaba totalmente fundada la iglesia bautista. Después la iglesia metodista que acabamos de ver, ese repaso, en Inglaterra en el año 1729. Luego del año 1729 nace la iglesia mormona, la iglesia de Jesucristo, en lugar Palmira, Nueva York, año 1830, y su fundador es José Smith. Estos señores, vemos claramente que hay una parte de Mérida, en el centro o en cualquier lugar, están allá ellos predicando con corbatas, con unos trajes oficiales de ellos. Entonces esta iglesia está acá en Mérida. Yo le decía al hermano que estos temas que vamos a estar viendo ahora, como la iglesia mormona, la iglesia de los Testigos de Jehová, la Pentecostés y entre otros, sí es necesario que vamos a profundizar mucho en cuanto a estos temas, porque son denominaciones que hay acá en Mérida, y incluso estos pasan en nuestras casas igual, y es necesario que nosotros como cristianos tomemos nota o sin embargo aprendamos sus doctrinas para poder refutar todo lo que ellos dicen. Pues muy bien, ahí vamos a estar viendo la iglesia mormona. En este tema vamos a considerar lo siguiente: la biografía de José Smith, la historia de su iglesia, su organización de su iglesia, sus libros sagrados y creencias, sus lados ocultistas y sus doctrinas a la luz de la Biblia. Luego que no vamos a ver todo hoy, sin embargo vamos a ver hasta dónde vamos a llegar, pero lo importante es que pues lo entendamos todo, ¿no? Y vamos a comenzar a ver quién es José Smith. Sin embargo, Satanás en la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Satanás siempre ha sido un personaje engañador. La Biblia siempre lo considera como el engañador, y vemos el primer suceso que ocurrió en el huerto del Edén, aquel primer engaño que Satanás le dijo a Eva, aquel engaño que nosotros conocemos cuando come del fruto prohibido. Satanás le engaña y le dice que será semejante a Dios, que conocerá el bien y el mal, y por lo tanto vemos como Eva y Adán caen en cuanto a ello y cae la humanidad. Satanás siempre ha descrito en la Biblia como el engañador, como el acusador, como el adversario. La historia de los mormones es uno de los ejemplos más grandes de engaño de los poderes del mal. Repito, la historia de los mormones es uno de los ejemplos más grandes de engaño
de los poderes del mal. Y vamos a ver más adelante por qué les menciono esto. Hay 3 iglesias en la historia que tienen del lado de Satanás, tienen el lado ocultista. Esto es la iglesia mormona, esto es los testigos de Jehová y los pentecostales, están asociados con el satanismo, que más adelante igual, si el Señor nos permite, vamos a poder estar explicando. Por eso la iglesia mormona, cuando se funda, este señor, el fundador, él tenía unas prácticas. Vamos a ver quién fue José Smith. Aquí vemos la fotografía de este señor, José Smith. Él nace un 23 de diciembre de 1805 y muere entre el año 1844. Él nace en Sharon, Vermont. Este señor fue el tercer hijo de José y Lucía Smith, es decir, sus padres de ellos. Su familia se muda varias veces. Ellos estaban en Inglaterra por motivos de trabajo hasta trasladarse a Palmira, Nueva York, el año 1816 a 1817, donde el Señor ahí funda la iglesia mormona en Palmira, Nueva York. Este personaje en la historia, él era un granjero, él trabajaba de granjero, dice su biografía. Es considerado como el fundador del movimiento, del nombre oficial, la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Es el nombre que se le otorga a la iglesia mormona. Se le conoce como mormones por aquel ángel que se le apareció, Moroni. Sin embargo, el nombre oficial de ellos en sus templos, en sus locales, en sus iglesias, está Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Es el nombre por el cual ellos se hacen denominar. Desde pequeño dice la historia que él estuvo relacionado con el metodismo, con la iglesia metodista. Él pudo haber sido influenciado por enseñanzas de un señor llamado George Lang. Este era un pastor que estaba en ese entonces. José Smith tenía aproximadamente 13 a 14 años. Dice que su familia empezó a ir a la iglesia metodista. Les hablaron de la confesión de fe, del libro de disciplina. Aceptaron algunos puntos. Sin embargo, después de unos años, dice la historia que ellos se separaron de allá, no estuvieron de acuerdo con unos puntos de los metodistas y se separaron de la iglesia metodista. Sin embargo, José Smith, podemos decirlo así, que desde pequeño creció con algunos conocimientos de la iglesia metodista. El 18 de enero de 1827 se casa con su esposa Emma se llama. Dice su historia que su papá de Emma no estaba de acuerdo con José, que se casara José Smith con ella, ya que José Smith, él era un vividor, decía el papá de Emma, y un buscador de tesoros. Le decía que no le convenía que se casara con él. Sin embargo, José Smith convence a Emma y se casan de un día para otro. Y ahí José Smith empieza a tener problemas con su suegro. Su suegro le dice, cuando se estaban escapando, agarró sus cosas, su esposa ya en ese entonces, y estaban escapando de su casa, y su suegro le dice, su papá de Emma le dice a Smith, cuando te vuelva a ver, le dice, te voy a matar, le dice, porque por no estar de acuerdo de que se case, que se había casado con su hija, no estaba de acuerdo su papá. Sin embargo, ellos logran escapar y se van a otra ciudad. Aquí José Smith ya estaba casado. José Smith es considerado por la iglesia mormona como un profeta escogido por Dios para restaurar la iglesia primitiva de Jesucristo. Él es considerado eso como un profeta escogido, el cual iba a restaurar la iglesia que por mucho tiempo supuestamente había desaparecido, la iglesia que Cristo edificó. Entonces Dios habló a este profeta, en el cual le dijo, tú vas a restaurar la verdadera iglesia de Jesucristo, porque todas las demás están erradas, que le dijo Dios. Más adelante lo vamos a ver. Dice que un ángel le había mostrado un registro antiguo, escrito en planchas de oro, que describía la visita de Jesús de los antepasados de los indígenas de América. Es un resumen, porque lo vamos a ver más detalladamente. En el año 1830, José Smith publica el libro del Mormón. Aquel conocido, el libro del Mormón, se difunde por todo Palmira, Nueva York. Hasta hoy en día nosotros conocemos ese libro, el libro del Mormón.
tiene un diseño azul, creo que ahorita tiene uno negro, le han cambiado el contenido de su presentación. Sin embargo, es la misma información que tiene el libro del Mormón. Este señor lo traduce. Entonces, ¿quién fue José Smith? José Smith fue un profeta supuestamente escogido por Dios según sus seguidores de él, y se casa con una señora llamada Edma. Pues su papá no estaba de acuerdo con él. Entonces este señor es el fundador de la iglesia mormona. Vamos a ver un poco de la historia de la iglesia y vamos a ver un poco acerca de la visión que tuvo él. Esto, lo sacamos de su propia página de ellos, de la iglesia mormona. Así es como ellos lo describen. Vamos a leerlo. Dice: tras siglos de confusión espiritual, la gente tenía una apremiante necesidad de reconocer las verdades originales de Jesucristo. Es decir, que en el tiempo que estaba José Smith había mucha confusión religiosa. Estaban buscando las personas, dice él, buscando la iglesia verdadera, ya que en ese entonces pues ya estaba la iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia anglicana, la iglesia bautista, la presbiteriana y la metodista. Hasta ahorita estaba la metodista. Entonces dice que en ese entonces había confusión en cuanto a cuál de todas esas 6, 7 era la iglesia verdadera. Y él dice que José Smith tenía que decidir cuál de todas esas denominaciones, cuál de todas esas sectas debía unirse. Después de estudiar, dice, detenidamente las escrituras, José Smith aún tenía confusión en cuanto a ello, a qué grupo se debía de unirse. Él tenía una edad aproximadamente de 14 años. Decía que él estaba confundido en cuanto a cuál de todas esas iglesias es la verdadera. Dice él, posteriormente escribiendo, él dice lo siguiente: eran tan grande la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones que era imposible que una persona tan joven como yo, dice él, llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. Él dice, estoy tan pequeño ahora, dice, como para poder saber cuál de todas esas iglesias es la verdadera. Sin embargo, dice él, me gustaría encontrar la iglesia verdadera, aquella iglesia que Cristo fundó, dice José Smith. Él caminando por el bosque, ya que él vivía cerca de un bosque, él se empezó a hacer preguntas como ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tienen la razón? ¿O están todos en un error? ¿Hay alguno que dice la verdad? ¿Cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Él se empezó a hacer preguntas mientras caminaba. Tenía aproximadamente 14 años. Y él empezó a hacer preguntas, ya que era un granjero él. Y mientras trabajaba se hacía preguntas él: ¿cómo puedo saber cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo puedo saber si esas iglesias están en lo correcto? Y se iba cuestionando él mismo, y él mismo se iba respondiendo. Sin embargo, dice su biografía, dice la historia, que él, leyendo Santiago capítulo 1, versículo 5, dice que él abrió la Biblia y leyó este texto que decía: si alguno de vosotros tiene falta de entendimiento, de sabiduría, pídele a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Él, cuando lee este texto de Santiago, él dice: voy a pedirle a Dios sabiduría para que me pueda mostrar cuál es la iglesia verdadera. Ya que, dice él, ya que la iglesia metodista, pues no estoy de acuerdo, mis padres no están de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con algunos puntos que ellos enseñan, dice Smith. En la primavera de 1820, José Smith fue al bosque, fue a una arboleda cercana a su casa y se arrodilló. Él se inclinó a hacer una oración pidiéndole a Dios que le mostrara la iglesia verdadera, que le mostrara el camino verdadero y que le mostrara la verdad. Y José Smith tenía aproximadamente 14 años en ese tiempo. Entonces, cuando él se inclina a orar, dice él, se inclinó abajo de un árbol, en la esquinita de un árbol, dice su biografía, y oró a Dios para que Dios le muestre cuál era la iglesia verdadera. Y él explica la siguiente experiencia que él tuvo. Él dice lo siguiente: vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza, dice, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí.
Al reposar sobre mí la luz, dice, vi en el aire arriba de mí a dos personas, dice, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre, José Smith, y dijo, señalando al otro, es decir, al lado que estaba, este es mi hijo amado, escúchalo, dice, en su relato de historia, capítulo 1 de él, 16 y 17, describe todo esto. Y dice que él vio, que estaba orando, vio esta visión, sin embargo, él logra abrir sus ojos, dice él, y ve que ya no era una visión, en realidad estaba viendo a dos personas paradas enfrente de él, vestidos de blanco, dice, vi una luz tan brillante, más que el sol, y él dice que era el Padre y era Jesucristo, que el Padre le dijo a él, este es mi hijo amado, escúchalo a él todo lo que te vaya a decir, le dijo. Sin embargo, él se quitó de allá y llegó a su casa, y agarró y se sentó y su mamá le preguntó, ¿estás bien, hijo? Y él dijo, sí, estoy bien, todo bien, contestó él. Sin embargo, él había quedado en su mente que qué era aquello que había visto, y dice, él se cuestionó y dijo, realmente se me apareció Dios, dice, realmente Dios me ha contestado mi oración, realmente Dios me ha contestado lo que yo me estaba cuestionando en el camino, dice él. Sin embargo, en la visión que él tuvo, dice él, la visión que yo tuve, se me aparecieron Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, dice, el Salvador, es decir, que Jesucristo le dijo a él, José, no te unas a ninguna de estas iglesias a las que habían surgido, a la metodista, a la presbiteriana, a la bautista, a la católica y a todas esas que habían surgido. Que Jesús le dijo, no te unas a ninguna de ellas, porque todas ellas están erradas. Yo a ti te voy a dar que fundes la verdadera iglesia. Pero le dijo Jesús, yo te voy a dar una segunda visión y ahí se te dará órdenes de lo que tienes que hacer. En la visión dice que marcó el comienzo de la restauración de la iglesia de Jesucristo en la tierra, la cual Dios le autorizó que estableciera la iglesia mormona, la iglesia de Jesucristo, pero no al momento de que él había visto la visión, sino que Jesús le dijo, durante 10 años tú vas a fundar la iglesia de Jesucristo, le dijo él. Ya cuando tú tengas un poco más de experiencia y hayas recibido nuevamente la instrucción divina que se te dará, le dijo Jesucristo, después de 10 años tú vas a fundar la verdadera iglesia. Entonces cuando él llega a su casa y llega a una conclusión y dice, realmente Dios me habló, realmente se me apareció Jesucristo, él entendió, dijo, entonces todas esas iglesias son iglesias falsas, digo, porque Jesucristo me ha dicho que yo voy a fundar la iglesia verdadera. Y él se quedó con ese concepto. Sin embargo, en aquella ocasión su padre vuelve a ir a reunirse con la iglesia metodista, vuelve a reunirse con la iglesia metodista, y él va a la iglesia metodista. Y el pastor está predicando en ese entonces, y cuando termina la reunión, empiezan a platicar, y José Smith le dice, yo tuve una revelación, pastor, le dice, tuve una revelación, yo vi a Dios, le dice, vi a Jesucristo, y me dijo que la iglesia metodista, que la iglesia presbiteriana y la iglesia bautista no son iglesias de Cristo, le dijo entonces José Smith. Y el pastor le contestó, las visiones hoy en día, le dijo el pastor, eso está en la historia, en su biografía, las visiones hoy en día, le dijo el pastor, ya no están vigentes, esas han cesado. Y le dio el pastor, probablemente, le dio el pastor, fue una visión del diablo. Así le dijo ese pastor, probablemente es una visión del diablo, no le hagas caso, le dijo. Sin embargo, cuando José Smith llegó a su casa, tenía aproximadamente ya 15 años de edad, él se lo cuenta a sus padres lo que había pasado, y sus padres pues le creyeron a Smith, le creyeron a José Smith. Sin embargo, él juraba y decía, no, yo vi esa visión, yo no estoy loco, yo vi esa visión, yo vi al Padre, yo vi a Jesucristo, dice, yo estaba haciendo una oración y lo vi, dice, él le clamaba a sus padres diciendo, asegurando que fue realmente lo que él vio, es verdad lo que yo vi, dice él.
y por ese suceso igual dejó de ir a la iglesia metodista. Esta fue su primera visión que él tiene. Haciendo un resumen de todo en un párrafo, dice: el año 1820, al despertar religioso, a la confusión religiosa que se expandía por toda América, un jovencito llamado José Smith se encontraba tratando de decidir a qué iglesia unirse, pero después de leer un pasaje de la Biblia, es decir, Santiago capítulo 1, decide que le preguntaba a Dios sobre ello. Entonces fue a un bosque cerca de su casa y puso a prueba su oración. Mientras se encontraba orando, dice que los cielos se abrieron y se le apareció el Padre y su Hijo Jesucristo, se le aparecieron a él. Dice, en ese entonces, esa fue su primera visión de él que tuvo en cuanto a ello. Él llega a su casa y hemos comentado que su mamá le dice: ¿qué te pasó? Porque José Smith estaba como perdido, estaba como ido por lo que supuestamente él había visto. Después él tiene su segunda visión. Una segunda visión él tiene. Dice que ya había pasado algunos años y el 21 de septiembre de 1823, ya en ese entonces José Smith tenía 18 años. Dice que se le había aparecido a él, estaba durmiendo en ese entonces, y se le apareció el ángel Moroni, y que éste le había dicho que él era el elegido por Dios para traducir el libro del Mormón, conformado por escritos de pueblos antiguos que habían sido escritos sobre planchas de oro por profetas americanos y compilados por Mormón, es decir, aquel personaje en la historia que era un profeta, padre de Moroni, hace más de 1400 años, le dice. Él estaba durmiendo en su cama, dice, y que de repente se le iluminó el cuarto con una luz, se le iluminó, y bien dice que vio a este ángel, y que le dijo: tú has sido elegido por Dios para traducir un libro. Ese libro está escrito en planchas de oro, en un idioma llamado egipcio reformado. Dice, y José Smith, dan a entender que no sabía ese idioma. Él le dijo: vas a encontrar ahí, justamente cerca de ahí, 2 piedras, dice. Esas piedras te van a servir como reflejo y tú vas a poder traducir el libro del Mormón, dice él. Y al final concluye, él dice que realmente la visión lo vio, que el ángel lo tocó y despertó. Después él traduce, va a ese lugar que el ángel Moroni le había dicho, va a ese lugar y encuentra entonces ese libro, esas planchas de oro. Y finalmente el 22 de septiembre de 1827 proclama haber recibido las planchas de oro tras ser instituido por Moroni, es decir, el ángel, para llevar a cabo la traducción. Que el ángel le dice en ese entonces: ya has llegado a una cierta edad, aunque la biografía no lo dice así, en pocas palabras, ¿te acuerdas de la primera visión que tuviste, que se te apareció el Padre y el Hijo? Ahora ya estás preparado, le dice el ángel, para poder ahora establecer la iglesia de Jesucristo. Ahora te voy a dar unas instrucciones, le dice el ángel: anda a este lugar, y allí vas a encontrar estas planchas de oro, y las vas a traducir, le dice. Y entonces el 27 de septiembre es cuando él ya empieza a traducir este libro, estas planchas de oro. Él dice que se escribió a sí mismo unas piedras pectorales identificadas por el ángel. Estas 2 piedras el ángel les llamó Urim y Tumim. Esas 2 piedras era aquella que iban a encontrar cerca del libro del Mormón, si lo podemos decir así, en el cual estaba escrito el egipcio reformado. Pero esas 2 piedras, Turim y Tumim, iban a hacer un reflejo a las planchas de oro para que José Smith pudiera entender ese lenguaje, y él, al ver el reflejo, él iba a poder escribir a su idioma inglesa lo que él estaba viendo. Es lo que cuenta su historia. Sin embargo, con esas 2 piedras, dice, las vas a usar como cristales para traducir las planchas de oro, les dice el ángel. Y él comienza a hacer la traducción, empieza a traducir. Sin embargo, las planchas de oro que estaban escritas en ese idioma, un idioma llamado egipcio reformado, él dice que ya había traducido una gran parte, y en esa gran parte que estaba traduciendo, dice que tuvo otra visión,
y se le apareció en ese entonces, dice que se le apareció Juan el Bautista, se le apareció Juan el Bautista, dice él, estaba traduciendo, se le apareció Juan el Bautista, dice José Smith, en el proceso de mi traducción, dice, y le dijo, yo te confirmaré el sacerdocio arónico, que es el sacerdocio menor, tú vas a volver a restaurar el sacerdocio arónico, le digo, que estaba en el antiguo pacto, le dice otra vez el ángel Moroni. Después dice él que de un tiempo sigue traduciendo ese libro y se le aparece tres personajes en la historia. Dice que se le aparece Pedro, se le aparece Santiago y se le aparece Juan. Y él dice que estando él en medio, él entonces estaba orando, dice que se le apareció esos tres personajes y se pusieron en medio de él, en el centro, y le pusieron sus manos encima y le dijeron, tú vas a volver a restaurar ahora el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio mayor, y a ti te pondré, le digo, para que tú estés a cargo del sacerdocio de Melquisedec. Después, él, a través de tantas, digamos, visiones y todos esos sucesos, él estaba más reafirmado supuestamente su fe en cuanto realmente Dios me está usando, dice él, para poder establecer la iglesia de Jesucristo, encomendándole para restaurar la verdadera iglesia de Cristo conforme al modelo de los primeros cristianos, le dijo el ángel. Y en 1830 el texto vio a luz bajo el título del Libro del Mormón, y el 26 de marzo de 1830 José Smith lo publica oficialmente en Palmira, Nueva York, y en la venta en la librería, y él dice, esta es el otro testamento de Jesucristo, es el otro testamento de Jesucristo que Dios reveló a los americanos, dice él. Y es cuando comienza ya comienza la fundación de la iglesia mormona. Sin embargo, unos datos interesantes acá, que dice que la falta de pruebas, credulidad de las personas, de varias personas sobre esta historia, muchos no creían en cuanto a esa historia. Sin embargo, dice que un personaje llamado Oliver, otro personaje llamado Martín y otro personaje llamado David, ellos afirman igual, más tarde también afirman haber visto a ese ángel Moroni y las planchas de oro que se les fue entregado a José Smith. Ellos afirman en sus testimonios, en sus biografías, dice Oliver, yo claramente, yo vi al ángel Moroni, ese amigo igual se me presentó, se me reveló, dice, después se le apareció al padre de José Smith, ese mismo ángel, se le apareció al padre de José Smith, y dijo el ángel Moroni a su padre, cree lo que realmente te está diciendo tu hijo, porque es una verdadera historia. Después dice su historia que se le apareció a 11 personas más, ese ángel, y para que pudieran creer este relato en cuanto al Libro del Mormón y la historia de la restauración de la iglesia. Ya en el año 1830, el 6 de abril, se funda oficialmente la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es el día en el que se funda la iglesia mormona. Y es a través de esta historia, de estas visiones, de esta traducción del Libro del Mormón, en el cual se edifica la iglesia mormona a través de este libro. Es como la iglesia mormona es edificada. Hoy en día existen aproximadamente 11 millones de seguidores de la iglesia mormona, una cantidad muy fuerte en cuanto esto podemos decir, se ha minado esta plaga, esta doctrina en cuanto de la iglesia mormona. Hoy en diferentes lugares, tanto en México, hay estas iglesias mormonas, estos muchachos que salen a proclamar el nuevo evangelio de Jesucristo. Por eso es importante que nosotros estudiemos esta doctrina para poder profundizar y poder ver en cuanto a ello, ya que son bastantes los seguidores, de 11 millones, bastantes, como esta secta va creciendo y va cada día más en aumento. Y es necesario que nosotros como cristianos, como la iglesia que Cristo edificó, podamos confrontarlos. Si alguna vez puede pasar a tu casa, tú nos puedas confrontar
y si tal vez Dios tenga misericordia de ellos y te puedan escuchar y puedan ver la verdad de las Escrituras. Sin embargo, vamos a ver rápidamente, vamos a ver a la luz de la Biblia si realmente esa historia es verdadera, es falsa, cómo está esa historia. Muchos la consideran como una historia verdadera, otros totalmente no la creen. Sin embargo, más adelante vamos a ver quiénes fueron estos dos personajes que se le aparecieron a José Smith y quiénes fueron esos tres personajes que se le apareció Pedro, Juan y Jacobo, Juan el Bautista. Vamos a ver quiénes fueron estos, quién fue el padre y el hijo, quién fueron estas personas que se le aparecieron a José Smith y el cual pues a él se hicieron pasar por Dios, se hicieron pasar por los apóstoles y se hicieron pasar como Juan el Bautista, esos seres espirituales. Entonces vamos a ver, ¿es verdad? ¿Es mentira en cuanto a ello? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las revelaciones hoy en día? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las visiones? Según la palabra del profeta José Smith, que vio al Padre, esto es posible según la Biblia. La Biblia está en conflicto con la afirmación que dice que José Smith, la Biblia está en conflicto en cuanto a la revelación que él tuvo, porque nosotros sabemos que la Biblia dice que al Padre nadie lo ha visto. Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer algunos textos en cuanto a ello. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a Éxodo, igual ya vamos a terminar. Vamos a leer este texto, Éxodo, capítulo 33, desde el Antiguo Testamento, vemos claramente lo que Dios declara. Vamos a leer desde el versículo 19 y 20, dice: y le respondió: yo haré pasar por ti todo bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces vemos claramente que al Dios, al Padre, a Dios nadie lo ha visto, porque no dice propio la Biblia, Éxodo, no hay, mismo Dios dice, no hay hombre que me vea y vivirá. Sin embargo, 1 Timoteo capítulo 6, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, ahí quiero invitar a un hermano o una hermana que le pueda dar lectura, a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, mientras busco el Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Sí me pueden ayudar, hermanos? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio eterno. Amén. Amén. Entonces vemos claramente, como dice, ninguno de los hombres lo ha visto ni puede ver. El Evangelio de Juan nos dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Este es el Evangelio. Sin embargo, mismo Juan en su carta escribe igual él acerca de esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, dice: nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, la Biblia enseña que a Dios nadie lo ha visto, ningún hombre lo puede ver. Si aquel hombre que ve a Dios cae muerto, es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, este personaje dice que vio al Padre. Entonces, ¿cómo puede ser que haya visto al Padre y no le pasó nada? ¿Cómo puede ser que él diga que vio al Padre y no murió? Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Lo que dice la Biblia o la visión que tuvo este señor? Sin embargo, yo no dudo, yo creo en lo personal que tal vez este señor haya visto tal vez esta visión, pero no venía de parte de Dios, venía de parte de Satanás. Más adelante vamos a ver igual quién eran esas dos personas. Él dice que desapareció la iglesia de Jesucristo y que Él la iba a restaurar. Él iba a restaurar la nueva iglesia, la cual se había desaparecido en el tiempo de una gran apostasía, dice José Smith.
Es verdad lo que él dice, es verdad que él restauró el Evangelio, es verdad que él restauró la iglesia de Jesucristo. Vamos a leer este último texto, Mateo capítulo 16. Es verdad que la iglesia que Cristo edificó se desapareció en la apostasía. Es verdad que esa iglesia que Cristo fundó en el año 33 desapareció y hoy en día no está, hasta que José Smith volvió a restaurar la iglesia, volvió a aparecer. ¿Es verdad eso? ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres piedra pequeña, y sobre esta piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos claramente que dice que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Es decir, la iglesia que Cristo edificó no pudo desaparecer en la apostasía. ¿Por qué no pudo desaparecer la iglesia de Cristo? Porque aún existían las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, decir que la iglesia que Cristo edificó desapareció es una mentira total. Sin embargo, el Señor dice que Él restauró el Evangelio de Jesucristo. Esa afirmación es una afirmación que Él da, pero sin embargo, Él restauró realmente la iglesia de Jesucristo. Si Él restauró realmente la iglesia de Jesucristo, por más de 1200 años dice que dejó de existir. Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Qué fue lo que no le funcionó a Cristo entonces en Mateo capítulo 16, versículo 18? Cuando Él dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra su iglesia. Entonces, ¿quiere decir que Cristo falló en cuanto a ello? Vamos a hacernos preguntas. ¿Acaso Cristo se equivocó? ¿Acaso Cristo desconoció el futuro de su iglesia y no se percató que en la apostasía iba a desaparecer su iglesia? ¿Acaso falló el edificador? ¿Acaso falló el fundamento de la iglesia? ¿No había ningún salvo antes de la restauración de la iglesia mormona? ¿Acaso todos los que estaban en ese tiempo, 1200 años, dice José Smith, que no se predicó el Evangelio porque no existía la iglesia verdadera? Entonces, esos 1200 años, muchas personas entonces se perdieron, la iglesia de Cristo no estaba. Totalmente esto es una mentira de acuerdo a lo que dice la Biblia. La iglesia que Cristo edificó, el cuerpo de Cristo espiritual, el cuerpo de Cristo no pudo desaparecer. ¿Acaso se dejó de predicar el Evangelio verdadero por más de 1200 años? ¿Acaso existen en el Nuevo Testamento iglesias de Jesucristo de los santos de los últimos días? ¿Está esa iglesia allá? No es claramente que la Biblia no la enseña. ¿Acaso en la iglesia mostraba el Nuevo Testamento? Se sabe que en la iglesia del Nuevo Testamento hay patriarcas, hay sacerdocios. Todo eso vemos que no es la organización de la iglesia de Cristo, no es la organización de la iglesia que Cristo edificó. La Biblia enseña que sus ancianos eran personas casadas y con hijos, no eran jóvenes que no cumplen los requisitos de los obispos. Sin embargo, vemos que este Señor dice que Él restauró el Evangelio de Cristo. Sin embargo, las características de la iglesia verdadera, las características de la iglesia de Cristo no son las mismas, no es la misma organización. Por lo tanto, podemos llegar a una conclusión que José Smith no fundó la iglesia verdadera. José Smith no fundó la iglesia de Cristo porque ya estaba fundada por Cristo mismo. Entonces, ¿qué hay de tal visión? ¿Qué hay de esa visión que él vio? ¿Qué hay del libro del Mormón? ¿Qué cuenta el libro del Mormón? ¿Quién es Moroni? ¿Quién es esos personajes que se le aparecieron? ¿A quién creerle? ¿Al libro del Mormón o a la Biblia? ¿A quién vamos a creer? ¿Es verdad lo que él enseñó? ¿Es verdad lo que él vio? Entonces todo eso vamos a estar viendo más adelante, si Dios lo permite, en el sábado que viene. ¿De qué trata el libro del Mormón? ¿Cuáles son los acontecimientos que sucedieron allá? De acuerdo a la Biblia, las contradicciones que tiene el libro del Mormón. Vamos a seguir estudiando un poco igual acerca de José Smith en cuanto a sus lados ocultistas. Moroni, ¿quién fue Moroni? En cuanto al ocultismo, ¿quién fue ese ángel? Sin embargo, quiero concluir 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, yo no dudo, yo creo que realmente Satanás lo haya utilizado para poder fundar esta secta. Sin embargo, la Biblia enseña, 2 de Corintios, capítulo 11,
versículo 14, lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Yo puedo creer que realmente José Smith haya visto esa visión, pero esa visión que él vio, ese ángel se le apareció, era realmente Satanás, eran ángeles caídos, porque más adelante en sus libros que él escribe, entre la perla de gran precio y entre otros libros que él tiene, él va empezando a describir qué está edificado la iglesia mormona en cuanto a lados ocultista, en cuanto a la masonería. Y sin embargo, ¿por qué? Porque José Smith, luego de unos años, él empezó a practicar la masonería. Y entonces podemos ver por qué esas revelaciones, por qué esos sucesos, por qué se le aparecían ángeles, por qué a su padre igual. Entonces más adelante vamos a estar aclarando todo esto, cómo es que esta secta se edifica. O si Dios lo permite, igual vamos a estar viendo unos videos que vamos a mostrar cómo presidentes de la masonería, de algunos de la iglesia satánica, ellos afirman y dicen, la iglesia mormona, los seguidores de alto rango y el fundador de la iglesia mormona, dice, pertenecen a la masonería. Lo dice públicamente este señor, este presidente de la iglesia de la masonería.